¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra conversación en el Observatorio de Historia y Política del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En los días recientes, Haití nuevamente ha estado en la agenda de los medios. Primero, y además, lamentablemente, como suele ocurrir con Haití, por noticias lamentables. Primero, el asesinato del presidente Jovenel Moïse y luego otro terremoto. No sabemos si con unos efectos tan devastadores como el del 2010, pero en una sociedad que es la más pobre de América Latina y que tiene una gran precariedad. Para ese efecto, vamos a conversar hoy en día con podríamos decir, un testigo directo, Mariano Fernández, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, ex ministro de Relaciones Exteriores, y que le correspondió en el año 2011 ser el responsable de la misión de las Naciones Unidas para Haití, la MINUSTAH, que se prolongó hasta el año 2017. Mariano Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos muy bien, pues muchas gracias por la invitación sobre el tema que nos interesa tanto hoy día a los chilenos y a la opinión pública latinoamericana. Bien, bueno, Mariano Fernández Amunategui estudió Derecho en la Universidad Católica. Muy tempranamente tuvo responsabilidades en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el año 67 fue destinado como tercer secretario en la Embajada chilena en Bonn. Allí vivió algunos años de exilio, en donde además estudió sociología en la Universidad de Bonn. Regresó en el año 82 a Chile a trabajar en el Centro de Estudios para el Desarrollo, que había sido fundado por Edgardo Benninger. Y de ahí en más, desde el año 90 en adelante, desde el retorno a la democracia, tuvo varias destinaciones diplomáticas en Bélgica, en Italia, en España, en el Reino Unido. En el año 94, bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, asumió el cargo de subsecretario de Relaciones Exteriores. En los años 2006, entre el 2006 estuvo destinado en Washington. En el 2009 y el 2010, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, asumió el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Y en el 2011 asumió esta responsabilidad de la cual queremos preguntarle de manera particular, que es la responsabilidad en Haití a cargo de la misión de la MINUSTAH. Entre el año 2014 y el 2016 tuvo otras destinaciones como embajador, nuevamente en Alemania y en la Santa Sede. Bueno, Haití es un país que probablemente para la mayor parte de los chilenos resultaba bastante extraño, distante, prácticamente en el otro extremo del mundo, pero en el 2004, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, probablemente se nos hizo más cercano, porque en una decisión a petición del secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el gobierno chileno se hizo parte de una misión internacional, inicialmente junto a Estados Unidos, Canadá y Francia, de enviar un contingente militar de estabilización. Esa misión es lo que se transformó posteriormente en el MINUSTAH y que se prolongó hasta el año 2017. Ahora, claro, en 2013 en adelante, ¿no es cierto?, la presencia de haitianos se hizo cada vez más frecuente, por lo tanto, Haití se transformó en un dato de nuestra vida cotidiana. La historia de Haití es una historia compleja. Haití se independizó muy tempranamente, el primer país fuera de Estados Unidos que se independizó entre el 1791 y 1803, como consecuencia de la inestabilidad de la Revolución Francesa. Es también una rebelión, podríamos decir, la independencia fue producto de una rebelión de los esclavos, pero tiene una historia muy compleja. Entre prácticamente hasta el 91,
Haití no tuvo un sistema realmente democrático, al menos según algunos autores haitianos, aunque hubo gobiernos democráticos. Entre 1915 y 1934 hubo una larguísima ocupación norteamericana, que era un fenómeno más o menos recurrente en el área circuncaribe en esa época, en lo que se llamó, ¿no es cierto?, el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe. En 1900, hubo un breve interregno democrático entre el 1957 hasta el año 66, perdón, hasta 1986, o sea, cerca de 30 años. Haití vivió bajo la dictadura bastante particular de François Duvalier y posteriormente de su hijo, conocido como Papa Doc, un hombre que tenía formación de antropólogo y que usó toda esta tradición del vudú para darle mayor peso a su propio régimen. Posteriormente hubo, por lo tanto, fíjense ustedes que más o menos después de 30 años, Haití volvió a tener elecciones democráticas. De ahí en más hay un punto de inflexión que es el cual me interesaría que conversáramos particularmente en esta entrevista, en 1991 con la elección del presidente Jean-Bertrand Aristide, un ex sacerdote salesiano, que está vinculado hasta el 2004 al proceso que lleva a la necesidad por parte de Naciones Unidas de enviar una misión de estabilización, que es la MINUSTA. Haití, los récords de Haití, los datos de Haití son complejos, por decirlo de alguna manera. Es lejos el país más pobre de América Latina. Tiene hoy en día $700 de ingreso per cápita, que es lo que tenía Chile más o menos hacia el año 70. Más o menos entre el 30, tiene más o menos 80% de población en pobreza, bajo la línea de la pobreza, y más o menos entre el 30 y el 40% del ingreso del gobierno depende de la ayuda internacional. En desarrollo humano, Haití está en el puesto 137 de 144 países en el mundo. Y claro, además, ¿no es cierto?, fuera de la inestabilidad casi endémica, cuyos efectos lo hemos visto de manera reiterada y finalmente en el asesinato del presidente. A eso hay que sumarle catástrofes naturales recurrentes, terremotos, 2 muy grandes, y además de tiempo en tiempo tormentas tropicales o huracanes que no permiten que la economía de Haití ni siquiera se recupere. Y a eso hay que agregarle también los efectos de la pandemia. Bueno, normalmente en estas entrevistas partimos con una pregunta a nuestro entrevistado, y es cómo es que alguien que estudia Derecho, con las muchas probabilidades que les da estudiar Derecho, opta por la vía diplomática. Mariano Fernández, ¿cómo es que te transformas en un diplomático de carrera? Bueno, es una respuesta relativamente sencilla, porque efectivamente yo estaba estudiando Derecho y buscábamos trabajo, los estudiantes de Derecho algunos, en el caso mío, porque queríamos tener una cierta independencia económica para poder salir a pololear, digamos, tener dinero para un gin con gin o algo así, y poder salir a bailar de manera modesta, pero al final Digna, pero pudiera. digna. Y me encontré en la calle con un amigo que yo conocía por ser demócrata cristiano, nos habíamos conocido en la primera comuna en la democracia cristiana, y conversando así, coloquialmente, de manera completamente informal, me pregunta que qué ando haciendo. Yo le digo que voy al juzgado, a un juzgado del crimen, porque me dijeron que había posibilidad de trabajar en la secretaría del juzgado, que era muy conveniente para los alumnos de Derecho, porque con poco tiempo trabajando en un juzgado, todos los temas procesales no había para qué estudiarlos, digamos. Y entonces me dijo, mira, me dijo, donde hay otra vacante también, me dijo, ahí en la Cancillería. Yo de Cancillería había oído hablar
alguna vez por la radio o habría leído en un diario. Y le dije, bueno, vamos a ver a la Cancillería. Y fui a ver a la Cancillería y entré a la Cancillería, que efectivamente andaban buscando a alguna gente en el último grado administrativo de la carrera, ni siquiera en la carrera diplomática, sino que en el último grado, creo que en el 14 en esa época, para timbrar papeles en la oficina de parte y andar repartiendo el correo interno de la Cancillería. Y ahí empecé yo. Al poco tiempo me instalaron para hacer las guías de la valija diplomática y mientras tanto seguía yo estudiando leyes y entonces fui combinando los dos elementos y un tiempo más tarde don Gabriel Valdés, que era el ministro, se enteró que yo estaba ahí, que lo conocía, yo conocía a su familia y me llevaron a trabajar al gabinete del ministro. Di el examen de la Academia Diplomática y por lo tanto me transformé en diplomático de carrera. Y mi primera destinación a Alemania no fue el año 67, fue el 71. Yo ingresé el 67. Ajá. Fue el 71 cuando ya había hecho la carrera, había hecho la Academia Diplomática y era tercer secretario. Así es como inicié la carrera diplomática yo, de manera completamente casual. ¿Y cómo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo no? No. ¿Y cómo fue pasar de tercer secretario de la embajada a ser en la práctica un exiliado más en Bonn? Mira, el exilio es realmente algo extremadamente severo para la gente, para el conjunto de la gente que está exiliada. En el caso mío, no pertenezco a la mayoría, yo tuve, por así decirlo, mucha suerte. Mucha suerte porque inmediatamente que me exiliaron, tuve un contrato para hacer trabajo sobre América Latina en el Ministerio de Cooperación Económica. Después concursé y me transformé en redactor jefe de una revista de cooperación al desarrollo. Entre tanto, desde Roma, la agencia Interpress necesitaba un corresponsal, me encontraron a mí, y al poco tiempo yo tenía organizada mi vida ahora en un nuevo rubro, como periodista. Y viví 11 años exiliado como periodista, editando revistas de desarrollo, siendo corresponsal, terminé editor de una agencia con su servicio alemán, hice programas de televisión, de radio, hasta que don Gabriel Valdés decidió fundar el Centro de Estudio del Desarrollo en Santiago en 1982 y me dijo que sería oportuno que yo me viniera a trabajar de vuelta a Chile, si es que podía. Estaba exiliado, tenía autorización, así que volví a Chile a trabajar al CEA, fundado por don Gabriel, donde trabajaba Edgardo Menninger también. Así que, y en eso consistió, de tal manera que en el periodo de exilio tuve siempre trabajo, lo que me permitió dedicar 2 años a una especialización en metodología y las ciencias sociales en la Universidad de Bonn, que lo hacía como se hace, como tú conoces bien las universidades alemanas, uno va eligiendo sus ramos, lo que le interesa, y por lo tanto se compatibiliza muy bien con la posibilidad de mantener un trabajo estable. Así que mi familia, mi mujer, nuestra hija, después un segundo hijo que nació allá, tuvimos francamente una vida grata, diría también, porque vivir en Europa y estar en condiciones de sobrevivir sin grandes sobresaltos nos permitió dedicarle un tiempo a lo que se llamaba la lucha antifascista, dedicarle tiempo a mi trabajo y tener posibilidad además como familia de conocer Europa, en fin, de perfeccionar los idiomas. Yo cuando llegué a Alemania, alemán prácticamente no hablaba francés, inglés y después terminé hablando alemán casi como lengua principal y con Italia me vinculé por esta agencia de noticias, terminé hablando italiano. Entonces fueron años extremadamente prolíficos y productivos. Lo que no es corriente en la gente que le toca exilio. Lo digo para que no se entienda mal. Sí.
Bueno, volvamos a Haití. Ah, en realidad, la MINUSTAH, en la época del presidente Lago, es la cuarta misión de Naciones Unidas a fin de estabilizar Haití, porque estamos hablando de un proceso que ocurre en el año 2004, pero la primera misión es, si mi memoria no me traiciona, del año 91, a propósito de la dificultad de instalación de Jean-Bertrand Aristide y un golpe de Estado del general Cedras. Y hay, por lo tanto, una experiencia previa de Naciones Unidas al respecto. Y en el caso de MINUSTAH, de nuevo, en el 2004, es un tema asociado a la inestabilidad política. En tu opinión, ¿qué explica esa casi endémica inestabilidad política de Haití? Bueno, hay una explicación que se puede decir histórica, tú lo has dicho muy bien, si un país que ha tenido escaso roce con la diplomacia, la liberación de los esclavos negros frente al dominio francés fue una gesta heroica que vistió a Dessalines, a Toussaint Louverture y todos sus héroes como los grandes derrotadores de las tropas de Napoleón. Y por lo tanto emergió ahí un espíritu, yo diría, de autoritarismo como un factor positivo para la vida pública. Entonces, esto fue en Tombo, sería muy largo entrar a toda esta historia porque hay muchas cosas. Acuérdense que Haití ocupó una época de la República Dominicana. En fin, después viene el periodo en que Estados Unidos ocupa Haití. Después viene la gran dictadura, la larga dictadura de Duvalier, que terminó por demoler todos los resquicios que había de institucionalidad, transformándose todo. Acuérdense que acusaban a Duvalier de ser un maestro del vudú y que Sí. utilizaba el vudú de manera manipulativa para gobernar el país. Entonces Jean Bertrand, el hijo, vino y tampoco fue una gran cosa. En fin, termina el triunfo de Aristide y Aristide al poco tiempo empieza a tomar el halo de una manera más progresista que Duvalier con el movimiento Famille Lavalas, que significa la familia de la avalancha, y termina todo esto mal y Naciones Unidas tiene que ingresar rápidamente con tropas a poner orden y tranquilidad. Y ahí entra un chileno a cargo de las tropas, Juan Gabriel Valdés, que fue predecesor mío también como canciller, y se estabiliza, se logran las elecciones y entra el presidente Preval y el país empieza a reinstitucionalizarse. Entre medio Juan Gabriel termina su periodo, su mandato, se producen otros mandatos, pero la MINUSTAH en un estado de contribución a la estabilización bastante interesante, con dificultades, porque Haití nunca dejó de tener dificultades. Viene el terremoto del 2010 y mueren, leí ahora una cifra de Naciones Unidas, donde Edmond Mulet, que fue el encargado de la minuta antes que yo llegara, cuenta que fueron 316.000 muertos. Yo había las cifras que se manejaban mientras yo estuve allá estábamos hablando de 200.000 o algo así. Se destruyó la ciudad de Puerto Príncipe, cayó el Palacio Presidencial, cayeron barrios completos, entre otras cosas. Uno por no cumplir normas elementales de construcción, otros de mejor condición, pero con vocación de protegerse de los temporales, por lo tanto con grandes techos de cemento, para evitar que los temporales como el que viene el Grace saquen los techos de las casas y las destruyan. Bueno, esos techos de cemento fueron verdaderos ataúdes para enorme cantidad de población. Hay que pensar que murieron más de 100 funcionarios de Naciones Unidas. Entonces, ahí entra un periodo de verdadera parálisis del presidente Preval,
cuando se produce el terremoto. Francamente, Naciones Unidas tiene que sustituirle sus funciones, se organizan elecciones y termina gobernando Michel Martelly, y ahí me toca a mí llegar el año 2011 por petición del secretario general Ban Ki-moon, con el objetivo principal de que después de reponer la parte humanitaria dañada por el terremoto, pudiéramos seguir avanzando en una institucionalización de Haití. Y la verdad es que fue un periodo bastante exitoso dentro de todas las precariedades, porque logramos instalar Corte Suprema, Parlamento funcionando, Tribunal Electoral para preparar las próximas elecciones. Se redujo, desde un punto de vista de seguridad, se redujo fuertemente el secuestro, el crimen político desapareció, los robos y otros abusos prácticamente normales a lo de cualquier sociedad en países de la condición que tiene Haití. Y por lo tanto Naciones Unidas estimó bajar el nivel de la misión y terminarla el 2017, que en realidad debe haber sido antes, porque cuando yo dejé, entre otras cosas, porque esto iba a cerrarse muy pronto y por lo tanto íbamos a tener una persona encargada de enlace para terminar el asunto, y como sucede siempre se fueron prorrogando las cosas. El punto de discusión en Naciones Unidas, que yo tuve personalmente, es que nosotros teníamos que haber aumentado el esfuerzo policial e institucional y reducir fuertemente el esfuerzo de Fuerza Armada, porque era bastante costoso y además poco práctico. Incluso yo llegué después, se había producido el incidente del cólera debido a los soldados de Nepal, que fue un gran escándalo en Naciones Unidas. Pero yo diría, en medio de todo estaba avanzando el asunto. Se va a Naciones Unidas y empieza a decaer rápidamente la situación haitiana, pero muy rápidamente la situación haitiana. Empiezan a campear bandas armadas, el narcotráfico se instala de manera bastante más clara y termina esto en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y este caos intermedio es agravado por el COVID y ahora por este terremoto. Entonces, estamos viviendo desde ya hace muchos años, con pequeños intervalos, una película no dramática, una película trágica. Trágica de una tragedia con mayúsculas. Uno de los esfuerzos que nosotros hicimos como Naciones Unidas fue evitar el uso de los puertos haitianos o de aeropuertos rurales para el narcotráfico. Y tuvimos despliegues ahí y por lo tanto se logró mantener una cierta independencia del país respecto al narcotráfico. No sé cuánto, pero esa era la sensación que teníamos. Hoy día le dicen que mandan las bandas de narcotráfico. Y eso significa algo muy grave, porque el narcotráfico genera más dinero que un empleo común y corriente cuando la gente se acostumbra a ser microtransportadores, burreros como se le llaman, etcétera. Resulta muy difícil reintegrarse a una vía profesional o laboral común y corriente. Entonces estamos viviendo una época de un drama feroz. Mi opinión personal, para terminar el asunto, porque es que Naciones Unidas debe reponer una misión, pero lo que debe una misión de seguridad, o sea, no quiero ni siquiera designarle el nombre o suponer cómo tiene que llamarse o calificarse, pero tiene que ir acompañado de un plan de desarrollo muy importante. Alguien ha dicho un plan Marshall para Haití, que fomente no solamente digamos, que proporcione educación, vivienda, pero sobre todo que proporcione empleo
porque el empleo es fundamental para ir regularizando la vida cotidiana. Haití, por ejemplo, tiene zonas para producir empleo que son muy sencillas. Tiene una pésima infraestructura caminera, hospitales, escuelas, edificios institucionales. Es decir, estaría todo por hacer, dicho con palabras así un poco más fuertes, y por lo tanto un plan que apoye estos esfuerzos, sobre todo dando empleo, acompañado de un esfuerzo de seguridad en vista de la situación que tenemos ahora, puede ser la manera de que lentamente Haití abandone esta situación trágica que tiene y que da una pena enorme. Tú has tocado varios puntos que son interesantes, algunos de los cuales me gustaría retomar más adelante. Uno no menor es el tema de la cooperación internacional, o mejor dicho, las intervenciones internacionales que incluyen un componente militar. Tenemos el otro gran referente que es también un fracaso evidente, ¿no es cierto? Después de 20 años, la situación de Afganistán prácticamente ha vuelto a foja cero. Entonces, da la impresión de que hay que repensar, al menos en algunos actores internacionales, cómo y para qué se interviene. Pero me gustaría dejar ese tema para adelante. Pero déjame hacerte una pregunta previa. Cuando uno revisa literatura sobre el tema, en la literatura hay una interpretación de que hay una especie como de antes y después de la decisión del presidente Lagos de hacerse parte de este llamado al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en esa época, de enviar un contingente militar a Haití. Un poco antes, bueno, Chile tenía ya una larga tradición de envío de misiones militares de paz en el Medio Oriente, en el Líbano, en Bosnia y Herzegovina, en Chipre, pero por o sea, en realidad hay un conjunto de razones, es que la de Haití fue una situación absolutamente distinta. En el 2002, durante ya la presidencia del presidente Frei, se había creado el SECOPAC para generar, podríamos decir, una suerte de expertise en las intervenciones de Naciones Unidas. Se había avanzado ya en la creación de esta brigada binacional con Argentina, destinada a misiones de paz, Cruz del Sur. Tú en esa época, bueno, en la época del presidente Lagos entiendo que tú estabas destinado a Washington, pero seguramente por el propio vínculo en el Ministerio de Relaciones Exteriores En España, tienes no, también... en España, España ya. y Gran Bretaña, durante el presidente Lagos. Ya. Pero ¿es correcta esa interpretación de que hay un punto de inflexión importante en términos podríamos decir, de decisiones de política exterior o de orientaciones de política exterior en relación a misiones de paz? Porque esto también, en la época, como yo tenía un cargo de Relaciones Internacionales en la universidad, también en esa época la AXI comenzó a desarrollar un rol muy importante en ámbito de cooperación triangular en el área del Caribe. Entonces, me gustaría que tú nos explicaras un poco tu impresión o lo que tú percibes de si efectivamente allí hubo un cambio o en realidad si más bien hubo más continuidad y más de lo mismo, etcétera. No, no hay duda que hubo un cambio. Chile, si uno mira históricamente, salvo este periodo feroz de la dictadura militar, ha sido siempre, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, un país que ha tratado de participar en la cooperación internacional a la medida de nuestros recursos, nuestras capacidades, sobre todo organizando o participando activamente en procesos de integración. Estuvimos en la ALC, después Chile fue el gran vector del Pacto Andino, se retornó a la democracia y retomamos inmediatamente estos ritmos. Tratamos de ser miembros de Mercosur. Negociamos hasta el final para ser miembros plenos, pero la posibilidad que tenía Mercosur de establecer un sistema tarifario como el nuestro impidió.
tomamos negociaciones con la Unión Europea y resultó un acuerdo de negociación negociado 10 años. En fin, tomamos todo, y llegó el presidente Lagos, se produjo la situación de Haití y las tropas chilenas llegaron, las primeras, o si no las primeras, junto con Estados Unidos, y eso marcó una pauta muy fuerte. Y seguimos trabajando activamente, y la verdad es que tanto los profesionales chilenos como las tropas, carabineros y PDI jugaron un papel extraordinariamente positivo que yo puedo testimoniarlo porque estaba con ellos por lo menos los 2 años que estuve a cargo de la MINUSTAH en Haití. Y la operación de paz, voy a distraerme, voy a hacer una pequeña digresión sobre el tema, tiene mucha importancia para una fuerza armada como la chilena, y por eso no se entiende nada la política actual del gobierno en materia de operaciones de paz, porque la Fuerza Armada chilena, francamente, no tiene hoy día desafíos vecinales como los que hubo hasta los años 70 respecto de Argentina o los que hubo antes en los conflictos con Perú o Bolivia. Hoy día podemos tener cualquier discrepancia. Incluso Perú nos llevó a La Haya, Bolivia nos llevó a La Haya, pero nunca se levantó una polvareda respecto de los temas militares. Por ejemplo, si usted mira la Armada trata de participar en todas las operaciones posibles que haya con el objeto de mantener en training y en desarrollo su personal. Entonces las misiones de paz juegan un papel muy importante porque al soldado, al oficial, le dan esa veteranía y esa profesionalidad que es practicar la profesión para la cual estudiaron. No voy a exagerar, pero es lo mismo que sucede si un arquitecto, usted sencillamente le permite hacer plano y nunca construye una casa. Entonces, esto fue muy fuerte y hubo un esfuerzo por avanzar en esto y nos transformamos no solamente por el antiguo procedimiento que teníamos. Acuérdense que Chile está en operaciones de paz desde 1948 en la frontera indo-pakistaní de Cachemira, que entiendo además que hemos retirado al observador, o los observadores que teníamos ahí, después de más de 60 o 70 años. Entonces, se formó una doctrina interna, a lo mejor no está escrita como una doctrina como correspondería, en alguna parte yo creo que sí hay documentación de mayor participación de Chile en las operaciones de paz. Y eso nos colocó en una situación en Haití con una, por así decirlo, en una situación muy positiva que explica de alguna manera también el exilio o la inmigración haitiana a Chile, que tiene que ver con la cercanía que produjeron las tropas, con el ejemplo de buen comportamiento, con un conjunto de factores, yo diría, que hicieron de la imagen de Chile en Haití algo extraordinariamente positivo. Lo viví directamente y lo puedo decir sin entrar en detalles, porque conversé muchas veces con autoridades haitianas, con parlamentarios haitianos, con la prensa haitiana, y por lo tanto puedo calibrar con precisión esta situación. Entonces, hoy día esta doctrina se ha desmadejado mucho. Yo no lo he seguido de cerca, por lo tanto no puedo opinar en detalle, pero lo que usted dijo, se formó hubo un antes y se potenció un después a partir de la decisión del presidente Lagos, con el matiz de que nosotros habíamos participado en pequeñas, siempre con observadores, ¿no? Como usted decía, en Chipre, estuvimos en los Balcanes, anteriormente tuvimos un destacamento carabinero con la Unión Europea, teníamos los observadores en Cachemira, en fin. Pero ahora fue una decisión de envergadura más cualitativa y más importante.
y yo, en mi opinión, muy exitosa y muy buena para la profesionalidad de las Fuerzas Armadas y para la imagen del país. Mm. Una, eh, eh, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, las propias autoridades haitianas, que son interinas, el ministro de Interior, que es interino, que era el ex ministro de Relaciones Exteriores, solicitó una nueva intervención de las Naciones Unidas. Y sobre esto hay, bueno, cuando uno revisa prensa, encuentra opiniones muy divergentes. Algunos autores haitianos y fuera de Haití que sostienen que no es deseable en absoluto, y otros que estiman que sigue siendo necesario. Tú señalabas que un plan Marshall y un tipo de intervención sigue siendo necesario, una especie de mini plan Marshall, pero que no debiera tener el componente militar. Eh, un poco, y a la luz también de lo que ha ocurrido en el propio Haití y ahora en el caso reciente de Afganistán. Pero supondría también pensar en una misión de largo aliento cuya finalidad en algún sentido no solamente es un problema de ayuda al desarrollo y la generación de empleo, sino que también de alguna manera de, de intentar generar un cambio cultural respecto de ciertas normas y principios básicos de una cultura democrática, lo cual lleva mucho tiempo. ¿Existe voluntad política en América Latina como para apoyar, o incluso en las Naciones Unidas, como para apoyar un proyecto de esa envergadura? Porque da la impresión de que un poco la perspectiva del presidente Biden, de repente es mejor desentenderse de ciertas cosas que da la impresión de que ya no tienen solución. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, cuando yo digo una misión acompañada por Marshall, no digo sin Fuerza Armada. Es probable que Ajá, haya que tener Fuerza Armada, pero el énfasis tiene que ser en seguridad y eso significa la formación de la policía y los cuerpos que administran la seguridad en los países, digamos, como cuestión interna. Pero ¿por qué digo lo del plan Marshall o el plan de desarrollo? Porque si la gente empieza a tener empleo, si la gente tiene en qué trabajar, es mucho más fácil hacer andar la institucionalidad que si la gente está en un permanente peregrinaje con hambre, recibiendo dineros, limosnas desde el exterior, sin ninguna referencia a cómo yo llego a mi casa, qué le doy de comer a los míos, dónde vivimos, porque la situación se ha transformado en una cuestión caótica completamente. Entonces, sí. yo pienso ahora, ¿qué es lo que dicen Naciones Unidas? Yo creo que en Naciones Unidas hay escepticismo, no creo que haya un entusiasmo muy grande, pero no confundiría la decisión de Biden sobre Afganistán, porque la decisión sobre Afganistán la tomó Trump. Es Fue el correcto. presidente que acordó con los talibanes el retiro de las tropas americanas con la sola condición de que no surgieran atentados terroristas o no se formara terrorista en Afganistán después de que fueron los soldados americanos. De tal manera que los talibanes prácticamente no se comprometieron a nada y Estados Unidos retiró sus tropas y Biden terminó de hacer lo que había dispuesto Trump en un acuerdo político y habría que discutir muy a fondo todas las razones de Biden, pero yo no confundiría una situación como la de Afganistán, que para muchos tienen un parecido grande con lo que fue Vietnam, con la Exacto. situación de Haití. Mm. Yo tengo la impresión de que hay espacio para una colaboración fuerte con Haití y creo que en América Latina el problema de la colaboración hoy día es que los países se han devastado o está muy fragmentada América Latina. Y sin entrar en detalle, miren lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Sí. Nicaragua, para no mencionar otros. Lo que ha pasado ahora con el nuevo gobierno peruano, que ya tuvo que renunciar su canciller antes de ser aprobado por el Congreso. Todas estas cosas dificultan severamente
un trabajo más fuerte. El propio presidente brasileño, que es un personaje anecdótico, ¿no? Entonces se puede esperar cualquier decisión arbitraria e inconducente de él. Así que esto lo hace difícil. Pero yo no tengo la impresión de que vayamos a tener un Haití más tranquilo, que pueda acoger a sus nacionales a un plazo relativamente corto, si no hay un esfuerzo de la comunidad internacional acompañado de un programa de desarrollo. Y aprovecho de decir que Chile reaccionó muy bien ahora para el terremoto. Y hay que saludar que el gobierno mandó un avión con medicamentos, una cosa bien organizada, porque la ONEMI está bien organizada, la preside este general Toro, que está en Haití para el terremoto, que perdió su señora ahí. Así que él sabe de esta tragedia, conoce muy bien el asunto, así que yo me imagino que ha estado fuertemente implicado en esta tarea. Pero al mismo tiempo hay que decirle al gobierno de manera bastante clara, yo ya lo he dicho en otras oportunidades, ahora último, no puede seguir expulsando haitianos porque esos haitianos no tienen dónde ir. Aquí lo que hay que hacer es que el gobierno tome la decisión rápida de regularizar los haitianos que hay en Chile, permitirles su integración familiar y ayudar a que se integren de manera legal a las tareas normales de cualquier persona. De hecho, donde han logrado empleo, yo he sabido por mucha gente que lo hacen muy bien. Yo mismo que vivo en Providencia, y los vecinos de Providencia saben, la basura está a cargo de funcionarios haitianos. También en supermercados hay haitianos trabajando. En la zona rural, como temporeros, los haitianos están jugando un papel hasta significativo. Todas tareas en las que muchos chilenos ya no les interesa participar. Porque no es que estén escamoteando mano de obra de manera significativa. Están haciendo trabajo que los chilenos en general no están disponibles a hacer. Para ir cerrando esta interesante conversación, revisemos un poco algo que tú mencionaste. Es sin lugar a dudas un mal momento en los procesos de integración en América Latina. Porque de hecho no hay ninguno que esté funcionando particularmente bien. Mercosur tiene una cantidad de problemas que hemos visto incluso en los noticiarios de televisión, con unas cosas un tanto vergonzantes. Uruguay está tratando de generar algún mecanismo que le permita llegar a acuerdos fuera de Mercosur, cosa que la norma todavía no lo permite. En algún minuto durante el gobierno de Macri se avanzó en la posibilidad de un tratado de libre comercio con la Unión Europea que llevaba más de 10 años, como 15. Ahora de nuevo eso está en veremos, hay un retroceso porque algunos europeos lo están discutiendo. En fin, en el caso de la Alianza del Pacífico, México está en otro mundo, preocupado básicamente de la relación con Estados Unidos. Entonces, eso que en el caso de la Alianza del Pacífico en algún minuto generó tanta expectativa de un avance tan rápido, parece que también se estancó. Es un problema dentro de todas las explicaciones posibles, que son muchas, históricas, algunas tú las mencionaste, desde la geografía, la regionalización, el problema, ¿no es cierto?, de mercados segmentados. Y yo sugeriría dos y me gustaría conocer tu opinión. Uno, de que los avances de los procesos de integración recientes tuvieron dos condiciones. Una, fue un periodo de vacas gordas y probablemente es más fácil preocuparse de la integración cuando hay más recursos que repartir que cuando faltan o cuando hay dramas como la pandemia. Pero también un tema de liderazgo. Tengo la impresión de que si hay algo que se echa de menos en América Latina es liderazgos disponibles para promover, liderazgos políticos disponibles para promover procesos de integración. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo he estado estudiando bastante este tema de hace mucho tiempo. Hace unos días yo les mandé a ustedes un artículo que publiqué Sí. sobre
lo que a mí me parece que es la irrenunciable integración latinoamericana. Y marqué ahí causas clásicas de la falta de integración. ¿No es cierto? La geografía, las fronteras difusas al inicio, la falta de comercio y economía también. Y hay un capítulo, y hay una parte, que tiene que ver con los caudillismos y el militarismo, antes, que hoy día está en un segundo plano, pero puede resurgir de nuevo. Los caudillismos que están expresados de una manera a veces algo subterránea, que consisten en ir cambiando las leyes para irse eternizando en el poder, como lo han tratado de hacer ya muchos, y esto está a la vista. Afortunadamente Chile ha estado libre de esto en medio de todas estas cosas. Y estos caudillismos, y esto es una cosa antigua. Maritain, Jacques Maritain, el año 51, en ese libro famoso que tiene, que se llama El hombre y el Estado, decía, no hablando de caudillos, decía: los estados nacionales son enemigos de la integración, porque no buscan la interdependencia, sino que buscan sus propios intereses. Y sostengo yo, lo mismo decía Robert Kennedy. En su campaña en el año 68, Robert Kennedy, en un discurso muy bonito, dice que el futuro con Europa es la interdependencia. ¿Por qué uso la frase, la palabra? Porque si no hay voluntad de interdependencia, o sea, si no hay voluntad para que yo ceda en algo y mi vecino ceda también algo a favor mío, y vamos creando una especie de bien común, jamás va a haber integración latinoamericana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que o uno toma medidas prácticas, efectivas, que van estimulando la interdependencia, o toda esta conversación va a seguir igual durante mucho tiempo. Yo le voy a colocar el caso de UNASUR. UNASUR agrupó a todos los países latinoamericanos, a todos los países sudamericanos, avanzó bastante bien en el Consejo Social, en el tema de seguridad militares. Teníamos coexistiendo este grupo que se llamaba el ALBA con el resto de los países, y nos arreglábamos con dificultad, pero nos arreglábamos. Me tocó un periodo a mí de ministro, así que puedo hablar de las reuniones que hubo en estas materias, hasta que se produjo la sucesión de la Secretaría General de UNASUR, porque terminaba el periodo previsto y dejó el cargo el que había sido presidente colombiano, Samper. Y se abrió el camino, y Argentina propuso a un distinguido diplomático, hombre público, embajador en Chile, gran amigo de todos nosotros, embajador en Chile, José Octavio Bordón, ex gran gobernador de Mendoza y ex candidato a la presidencia de la República contra Menem. Bueno, utilizando el artículo 12 del estatuto del UNASUR, Venezuela y Bolivia bloquearon a Bordón, y lo bloquearon de tal manera que terminó destruyéndose UNASUR. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí en esto? La gente, había habido disponibilidad de los países para aceptar Samper, que tenía una posición política. Incluso se aceptó la idea de Kirchner al comienzo, que tenía todas las complejidades que todo el mundo sabe, que todos sabemos que tiene el mundo Kirchner. Bueno, sin embargo, se cambiaba ligeramente la orientación hacia una persona progresista, un peronista también, de tal manera, y sin embargo bloquearon y se terminó. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque la sustitución de Mercosur, de UNASUR, pensó ser PROSUR, que también es una estructura ideológica que no nos va a llevar a ninguna parte. Y por eso,
quiero decir, a propósito de la Alianza del Pacífico, que Chile tiene que seguir haciendo, y en el próximo gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos por mantenerla viva, porque eso puede ser la base de un proceso de integración inteligente mirado más hacia el futuro. Por ahora se han hecho cosas bien y se han tomado decisiones interesantes. Efectivamente está en un estado, no digo paralizado, pero en un estado de avance lento. Entonces, lo que yo sostengo es que ese tipo de iniciativas, como la Alianza del Pacífico, hay que cuidarla, y aunque se mantenga como un pequeño proceso de integración, tratar de irle agregando contenido y estableciendo, tomando medidas que fortalezcan la interdependencia. Eso es lo que a mí me parece que es fundamental en el proceso de integración latinoamericano. Si no hay voluntad de crear interdependencia, nunca va a haber procesos de integración en América Latina. Bueno, Mariano Fernández, te agradecemos por esta interesantísima conversación a partir de tu propia experiencia en Haití y además en esta reflexión final sobre el tema de la integración latinoamericana. Y a nuestros televidentes de las conversaciones en el observatorio, lo invitamos próximamente para una nueva conversación sobre otro tema tan interesante como este. Muchas gracias. Hasta luego.